Aparicio Caicedo, integrante del Frente Compromiso Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, por la invitación. Buenos días. En el segundo boletín de Alianza País sobre la pregunta que ustedes han planteado, Alianza País dice es una propuesta de enmienda constitucional que no puede hacerse vía consulta, sino a través de un referéndum conforme lo establece la Constitución, conforme lo resuelto por la Corte Constitucional, lo cual se hará a través de la Asamblea Nacional. ¿Por qué ustedes sostienen que no se trata de una propuesta de enmienda? Sí. ¿Qué es lo que busca Alianza País cuando dice eso, no? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Ellos buscan que nosotros nos vayamos por un procedimiento que ellos controlan, porque si nos vamos por la vía que ellos sugieren de la reforma constitucional, eso tiene que pasar por el Parlamento, por la Asamblea, y ya sabemos quién controla la Asamblea, ¿no? Ellos lo que no quieren es dejarnos que vayamos por la vía del 104 de la Constitución, que es la consulta popular, en el que simplemente le vamos a decir a la ciudadanía, ¿qué opina sobre este tema determinado?, que es la reelección indefinida. Obviamente es un tema que toca una materia constitucional, como muchos otros temas tocan muchas otras normas. Pero en este caso hay que verlo en el contexto. Es una pregunta que se da en el contexto de una enmienda en marcha. Es una pregunta que se da en el contexto de una enmienda que si gana el sí, puede seguir tranquilamente, y si gana el no, tendrán que los asambleístas rever su... Pero al preguntar, ¿está usted de acuerdo con que se modifique la Constitución para permitir la reelección indefinida? ¿No se está dejando abierta la puerta para que se pueda dar una modificación a la Constitución, una enmienda? Digo, en el supuesto de que la respuesta sea sí, por ejemplo. Claro, es que en el contexto actual hay una enmienda en trámite. Y nosotros no estamos presentando una propuesta. Cuando uno presenta una propuesta de reforma, tiene que presentar un texto normativo de reforma o un texto derogatorio de reforma. Lo nuestro es una simple pregunta. Le hacemos, en el contexto actual, cuál es la opinión del pueblo, y le preguntamos, en un tema tan importante como la reelección indefinida, donde se juega un pilar de la democracia, ¿tú qué opinas? Como hay una enmienda en trámite que ya fue aprobada por la Corte Constitucional, no hace falta mayor cosa, simplemente que si gana el sí, esa enmienda sigue, si gana el no, esa enmienda tendrá que dar marcha atrás. Ahora, es que en el caso de que la respuesta sea sí o no, la Constitución en su artículo, el 106, es claro al citar que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Entonces, si ustedes están preguntando, ¿está de acuerdo con modificar la Constitución? Y la respuesta es positiva, es sí, y es de obligatorio cumplimiento esa consulta, ¿cómo se la hace vinculante? Es que esa parte de la Constitución, como usted sabe, es muy abierta. Y los temas de una consulta popular pueden ser de diversa naturaleza. Y depende de la naturaleza de cada caso, la solución o la manera de hacerlo cumplir variará. En este caso, la forma de hacer cumplir ese mandato popular es muy fácil. Gana el sí, la enmienda sigue. Gana el no, la enmienda no puede seguir. O sea, es muy fácil hacerlo vinculante. En el caso de que mañana se plantee una enmienda, suponiendo que se trata de una enmienda, como lo propone Sociedad Patriótica, por ejemplo, una enmienda sí puede realizarse también vía referéndum solicitado por la ciudadanía. Lo que pasa es que en ese caso es con el respaldo de al menos el 8%. Es decir, no limita tampoco eso la posibilidad de ir al pueblo para consultarle. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con que se mantenga la Constitución, que la reelección sea por una sola vez consecutiva o no, etcétera? Es que uno va por esa vía cuando tiene un proyecto de reforma constitucional. Nosotros no queremos reformar la Constitución. Simplemente queremos, en el caso concreto que nos atañe, que es la enmienda que se está tramitando en la Asamblea, preguntarle al pueblo cuál es su opinión sobre este tema. Que ellos opinen y que digan, a ver, ¿queremos reelección indefinida o no? Hoy las encuestas demuestran que un 73% quiere que le pregunten y casi un 60% se opone a la reelección indefinida. De todas maneras, eso lo tendrían que definir ya los órganos competentes. ¿Ustedes estarían dispuestos a tener o a plantear distintas preguntas para pues no dar pretexto de que puedan ser anuladas? Aquí viene algo muy interesante porque se ha hablado mucho, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? El colectivo Compromiso Ecuador ha entregado una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que nos den los formularios y poder recolectar las firmas. Ese es el paso a seguir. No hay que ir a la Corte Constitucional antes por un dictamen de la propia Corte de 2013, donde dice claramente, primero toma los formularios, recoge las firmas, que el Consejo Nacional Electoral te valide esas firmas y de ahí vienes a la Corte Constitucional a hacer un control de constitucionalidad de la pregunta, no antes. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral hoy, de acuerdo a la ley, no tiene otra opción que entregarnos los formularios, porque ellos no pueden hacer ningún control de fondo en la pregunta. Eso viene recién cuando la Corte Constitucional haga el examen, que eso viene después, nuevamente lo digo,
de que se validen las firmas ya entregadas. Ahora, y si ya entregaron la solicitud del formulario al Consejo Nacional Electoral, ¿qué procede en relación al tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar o en cuánto tiempo deberían recibir ya una respuesta del órgano electoral para ver si van a poder continuar por ese procedimiento? Precisamente este trámite inicial no está arreglado el plazo específico. Esperamos que lo hagan en estos días, quizás esta semana o la próxima, a más tardar. Ellos no tendrían ninguna base legal para negar los formularios. Tienen que entregarlos y con esos formularios tenemos 180 días para recoger las firmas. Y mientras tanto están organizando también ya esa plataforma de recolección de firmas. ¿Cómo lo están haciendo? Por supuesto, ya es un tema logístico en lo que la gente que se dedica a eso está metida organizando y trabajando para apenas recibamos los formularios, empezar por todo el país a recoger firmas. El gobierno ha insistido en que su motivación, la motivación de este frente pro consulta, persigue un fin electoral y que además busca desestabilizar, han dicho al gobierno. ¿Qué motiva realmente esta iniciativa de consulta de su parte? Si preguntarle al pueblo quiere decir desestabilizar, la democracia es una gran inestabilidad. Eso no ni siquiera merece contestación. Por otro lado, el liderazgo político se gana con causas como esta. Si existen líderes políticos dispuestos a arriesgar su capital político en una causa tan buena como esta, en buena hora si cosechan algún nivel de popularidad o algún lucro electoral. Pero precisamente los líderes políticos, para ser de tales, tienen que liderar a la sociedad y decirle, vamos por este camino. Y qué bueno que en este caso los políticos que están metidos en Compromiso Ecuador hayan decidido abanderar una causa tan noble. La opinión de Aparicio Caicedo del Frente Compromiso Ecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.